Ya saben ustedes que esta es una sesión de clausura del año académico. Y bueno, nos planteamos en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de que invitáramos a alguien que fuera de humanidades, que no fuera del campo de la veterinaria. Y bueno, hemos pensado con Francisco González de Posada, que todos ustedes conocen, que realmente pues, tiene una gran formación humanística, que nació en Cádiz en el año 42. Él es joven, de carácter, ¿eh? Joven en todo lo que se puede decir, lo que es la juventud, ganas de aprender, ganas de vivir. Y bueno, tengo que decir que es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se doctoró en el año 73. Luego hizo una licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 1968. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Físicas en la Complutense en el 71 y luego fue catedrático por oposición de Fundamentos Físicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander, de la que es nombrado posteriormente rector magnífico e hijo adoptivo de un pueblo de Cantabria, Molledo, muy bonito, y luego pasó a ser un catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid en el año 87. Bueno, aparte de ser catedrático y de ser una persona con grandes conocimientos técnicos, pues es presidente del Grupo Interuniversitario de Trabajo de Análisis Dimensional, es fundador de las Universidades de Verano de Laredo, la Internacional de Alsarquía, Real Valle de Camargo y de Lanzarote. En el terreno concreto de la ingeniería sanitaria se dedicó durante más de 12 años al estudio y trabajo de investigación experimental en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. En él se realizaron sus proyectos hidráulicos relativos a modelos reducidos de abastecimiento de aguas de San Sebastián y Sevilla, estación de cabecera, Tajo Segura, Presa del Pardo, Valvesía, Atillo, República Dominicana, entre otros muchos, ¿no? Ha sido presidente de Caritas Española desde el año 73 al 76, fundación de la Asociación de Amigos de la Cultura Científica, de la que es presidente desde el año 1983, director del Centro Científico Cultural Blas Cabrera, perdón, de Lanzarote, medalla de honor al fomento de la invención en el 95, y luego, aparte de tener 9 doctorados, 9, según me ha dicho, el último lo ha leído hace 2 semanas en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues es académico de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria, académico de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Écija, Luis Vélez de Guevara, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, que ahora es académico de honor, académico numerario de la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, académico de honor de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, académico de numerario de la Real Academia de Doctores de España y, como he dicho, académico de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia y, por último, decir pues, que es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Bueno, yo creo que van a tener un buen conferenciante, y me consta que la presentación de hoy la ha preparado muy bien, porque además tiene una cierta afinidad por nuestra Real Academia y es la segunda vez que interviene en la misma. Con mucho agrado le escucharemos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de clausura de este año académico para esta Real Academia. Tienes la palabra. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente. Buenas tardes. Con un título un tanto extraño, haciendo parangón a la última exhortación apostólica de Francisco, la suya Laudate Deum, nuestro discurso de clausura de esta
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Audiamus Scientiam. Pero para que, de manera análoga al texto de Francisco, él sobre la crisis climática, sobre la actualidad del calentamiento global antropogénico. La cuestión es larga, procuraré poner los elementos primordiales para que nos invitemos unos a otros a la reflexión, que es de lo que se trata, ¿no? Acerca de la actualidad del tema, en la línea de lo que hemos planteado. A mi juicio, hay tres temas de candente actualidad, o tres ámbitos, mejor dicho, ¿no? El primero, como no, son las consecuencias de eso que podemos llamar cambio climático, de manera neutra, eficiente, por tanto, crisis climático, que es positivo, y calentamiento global antropogénico, como intentaré decir. La primera, por tanto, son las consecuencias directas, conocidas perfectamente y sufridas también perfectamente durante estos últimos años y que podemos llamarlo efectos, y obviamente efectos no deseados, ¿no? Bueno, aquí podríamos estar, como hemos hecho en otras ocasiones, y pueden ustedes por vía normal de acceso a Internet, pues varias de nuestras intervenciones. El segundo elemento de lo que llamamos actualidad es precisamente la exhortación apostólica Laudate Deum de Francisco, que dirige en esta ocasión a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Este es el título global. Y podemos decir que hay un tercer elemento, un tercer conjunto de actuaciones de actualidad, que es la conferencia de Dubái de la COP28, la 28ª conferencia de las partes del Convenio de las Naciones Unidas que ha tenido lugar en los Emiratos Árabes Unidos de hace muy poco tiempo. Bueno, de estas tres cuestiones, sin ninguna duda, como perduración hacia el futuro, pues va a ser la Laudate Deum de Francisco, sin ninguna duda, por lo menos para mí. Y es, por tanto, la de mayor actualidad concreta en proyección de futuro. Bien, el pasado día 4 de diciembre tuve el honor de defender en la Universidad de Castilla-La Mancha pues, una tesis doctoral con este título, densa, que ya puede verse en Teseo o también aquí en la Academia de Ciencias Veterinarias, donde mandé el correspondiente texto. Bueno, esto ciertamente nos llevaría para un curso del paradigma tecnoeconómico, expresión pontificia, al capitalismo inclusivo, con la pretensión, Francisco, de integrar los más relevantes que estuvieran dispuestos a hacer un capitalismo menos salvaje, según la expresión que utilizó Juan Pablo II en una ocasión, para que fuera ciertamente más difundido en cuanto a sus beneficios. Esa es la trayectoria que describe Francisco desde el año 13, cuando toma posesión, que decimos, de la sede pontificia, hasta el momento del año 20 en que con la pandemia primero y después con la guerra de Ucrania, pues ese asunto final que preside el Papa y que tiene sede en el Vaticano del capitalismo inclusivo, Consejo del Capitalismo Inclusivo, pues está de momento en otra vía. Posiblemente por eso es por lo que nos ha hecho el regalo de esta última exhortación apostólica sin tener la categoría, el nivel, la condición de encíclica o de carta encíclica. Solo un capitulito final, que unos días antes de la defensa le pedí al tribunal que me diera unos días más para reconstruir la tesis doctoral con un capítulo en el que se recogiera precisamente la Laudate Deum, ¿no? Muy bien. Bueno, en el conjunto de documentos importantes de Francisco que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia o con las consideraciones de índole política, económica y social en los documentos
de doctrina social de la Iglesia, como digo, iniciado con la Rerum Novarum de León XIII, pues esta es su trayectoria básica o fundamental, en la que podemos destacar las dos encíclicas principales y propiamente suyas, porque la Lumen Fidei era la aceptación por Francisco de lo que ya estaba casi preparada por Benedicto XVI y que Francisco la hizo suya. La Laudato Si, que publica en el 2015, encíclica, en la que trata precisamente sobre todo de estos problemas, que yo he considerado importante por introducir también algunos elementos lingüísticos, la referencia al mundo planeta. Y la Fratelli Tutti del 2020, pues es la que va a hablar del mundo, humanidad, según las expresiones que yo he utilizado, dentro de tantas acepciones como el término mundo tiene en la literatura religiosa fundamentalmente católica, ¿no? Bien, pero aparte de eso, pues estuvo su programa del pontificado, la Evangelii Gaudium, que ciertamente fue una joya de su compromiso y lo que le supuso ya los primeros ataques más que furibundos por lo que pudiéramos llamar el conservadurismo más intransigente con lo que ha sido la expresión de Francisco. Bien, entre los acontecimientos históricos generados por Francisco o las revoluciones, para que las situemos a mi modo de ver, y así podemos entender mucho mejor todo lo que ha podido ir sucediendo durante su pontificado, a mi juicio ha introducido tres revoluciones en la historia del pensamiento pontificio. Primero, de suma importancia, es el de la incorporación al catolicismo, vamos a decirlo así, del pecado o de la teología del pecado contra la naturaleza, pero no es tanto la novedad de esta idea, que puede encontrarse raíces a lo largo de toda la historia, por supuesto, sino el hecho concreto, explícito, reconocido y dedicando más de 2 párrafos de la encíclica Laudato Si, a que lo ha aprendido y lo ha tomado de Bartolomé I. Desde el año 1054 prácticamente no había habido ninguna relación, y menos teológica, entre la Iglesia occidental o latina o romana y la Iglesia oriental, ortodoxa o constantinopolitana, ¿no? Y vamos camino de los 1000 años, ¿no? El 2054, pues se habrían producido un milenio de esa ruptura o de ese cisma radical primitivo. Esto es una auténtica revolución. Pablo VI ya se había abrazado con Atenágoras en, en Oriente y eso pues más o menos había quedado ahí. Francisco, que toma sus raíces en el Concilio Vaticano II y en Pablo VI, pues vuelve a retomar lo que entonces pretendió coger camino la Iglesia Católica. La segunda revolución, esa es, como he dicho, el Laudato Si. La segunda, pues podemos decir que es el encuentro con las religiones musulmanas, de notable éxito. Esto sorprende. No ha sido nada más que de mediano éxito las relaciones con la Iglesia ortodoxa, ciertamente, con Kirill I o Cirilo I, el patriarca de Moscú, no han sido fáciles. Poco menos que a escondidas logró reunirse con él en La Habana y desde el comienzo de la guerra de Ucrania, pues las tensiones terribles, ¿no? El uno monaguillo al otro y el otro al uno sacristán, ¿no? Este encuentro con las religiones musulmanas ha sido con los dos, ¿no? Con los dos grandes grupos, con los chiitas y con los sunitas o suníes, ¿no? Encuentros a los que dedica especiales atención y en concreto a su encuentro con la figura máxima de la teología musulmana y del poder musulmano, pues ha sido verdaderamente solemne como punto de referencia en la Fratelli Tutti, el encuentro a la fraternidad de todos los seres humanos en el mundo en que hoy nos encontramos. Bien,
Pero la tercera, que esta es a la que yo quiero dedicarme, claro, pero sin perder el contexto, es el fundamento en la ciencia. Esta es una magna revolución en los documentos pontificios. De aquí, por el porqué mío del Audiamus Scientiam. ¿Y esto qué es lo que ha sucedido? Pues precisamente en la Laudate Deum, y es a lo que nos vamos a referir, aunque obviamente no dispongamos de todo el tiempo que a mí me hubiera gustado. Fundamento, por tanto, en la ciencia. Y esto nos invita a que demos un paso atrás para que veamos lo que significa esta revolución magna que nos expone el hecho de esta exhortación apostólica. En el año 1616 se va a concluir el proceso, no la condena, que esto fue más tarde, el proceso a Galileo. Y Galileo, a fin de cuentas, lo que había hecho, pues es un conjunto de revoluciones que a mí me gusta presentar como una revolución única, que como toda realidad se nos presenta estructuralmente, es decir, como conjunto integrador de, en este caso, de submanifestaciones de revolución que se integran en la revolución galileana. Esta revolución galileana, a mi juicio, integra cuatro revoluciones. Una, la propiamente astronómica, la que fue capaz de hacer al tener conocimiento de la existencia de un instrumento con el que se veía más grande. Por lo que es lo mismo, vamos a ir puliendo lentes para que progresivamente tengamos un mayor aumento en nuestra visión. Con él empieza lo que llamamos la revolución instrumental de la astronomía. Hasta 1609 se había contemplado a simple vista. Con esta revolución ya él logra ver que en la Luna hay valles y montañas que casi pueden verse una vez que se sabe desde con nuestra vista, que Venus tiene fases, que el Sol tiene manchas y quizá un poquitín más tarde llamaradas, y lo más determinante en aquel momento fueron los satélites que llamamos el Mediceo, nosotros galileanos, los cuatro primeros satélites de Júpiter. El mundo ya solo con esto tenía que cambiar y cambiar radicalmente. De una concepción tradicional de un mundo geocéntrico, la Tierra en el centro, y geostático, la Tierra quieta, pues esto significaba que al menos en el conocimiento astronómico de aquel momento era ya muy raro que pudieran existir tres centros. El Sol, según lo que había sugerido Copérnico en su De Revolutionnibus Orbium Celestium de 1543, fíjense ya, 80 años antes, pero que había pasado simplemente como una imagen, una intención, un presupuesto, una hipótesis, había quedado ahí. En consecuencia, tendríamos el Sol como centro de una visión, la Tierra centro de la Luna y fundamentalmente lo de Júpiter. Esto era ininteligible para la visión que veníamos arrastrando en el medioevo, ¿no? Bueno, esta es la primera revolución. Pero para Galileo también nos hace ver que hay una revolución filosófica, que esto significa que los cielos no son perfectos y la Tierra imperfecta, que no hay dos naturalezas en el universo, sino que todo es de la misma naturaleza, entre otras cuestiones. Y un segundo punto, también como revolución filosófica, desmonta el hecho de que los cuerpos celestes tienen que ser esféricos, matemáticamente esferas, los movimientos superficies esféricas y los movimientos propios físicos circunferenciales. Bueno, pues de esta visión de la circunferencialidad, la superficialidad matemática o el volumen esférico, bueno, pues se pasa a que esto deja de tener sentido. La perfección de los cielos, que implicaba esta circularidad, esta circunferencialidad, esta esfericidad, desaparece. Una revolución muy fuerte, con todas las implicaciones. En tercer lugar, una revolución que podemos llamar una revolución teológica. Frente a la imposición a los creyentes y con generalidad a toda persona culta de aquellos momentos, pues
Galileo tiene absolutamente claro que Dios es creador del universo, en común con lo que se hablaba. Dos, que Dios ha creado al hombre, en común con lo que se hablaba, pero que el hombre ha estado dotado, fue dotado de inteligencia, de libertad y de responsabilidad. Y que la función más importante de ese hombre, que era él, creado por Dios, era precisamente enfrentarse al conocimiento de la obra de Dios, porque del conocimiento de la obra de Dios, tal como era la obra, sin que tuviera imposiciones, eso significaría que iba a poder conocer mejor al creador de la obra y al creador del hombre. Esto era muy difícil también en aquel momento. Bueno, pero hay una cuarta faceta de esta única revolución, según mi punto de vista, claro, la que me gusta llamar la revolución filosófico-matemática o fe en la ciencia. El universo está escrito en lenguaje matemático. Esta es una manifestación de fe, solo que una manifestación de fe científica, porque efectivamente podrá contrastarse con la realidad, ¿no? Bueno, pues esto caminó por la vía de lo que llamamos la ciencia moderna, aunque ciertamente en ese momento, a mediados del mes de febrero de 1616, pues fue condenado el copernicanismo, la visión de Copérnico de un mundo heliocéntrico, que en este momento ya no era una visión, era un conocimiento científico, condena del copernicanismo por ser contrario a las Sagradas Escrituras, una interpretación que entonces era obligada, y en consecuencia herético. Y paralelamente a esa decisión del tribunal que juzgaba las tesis de Copérnico, el cardenal Belarmino, hoy San Roberto Belarmino, se acerca a Galileo para decirle que tiene prohibido escribir y hablar sobre el sistema heliocéntrico que ha sido condenado. Esta era la situación a principios del siglo XVII. Bien, y sigue esta revolución para que veamos en qué ha consistido lo que nos ha aportado el Papa Francisco. Bueno, el calentamiento global antropogénico es de lo que queremos hablar, con este contexto fundamental, o cambio climático o crisis climática. Bueno, yo creo que la expresión correcta es la de calentamiento global antropogénico. Cambio climático es una visión neutra y por tanto que puede ser hacia más calor, hacia menos calor, en zigzag, de manera oscilante. ¿eh? Cambio climático carece, por tanto, de significado. Crisis climática, que es la que utiliza en el texto en esta exhortación apostólica, Laudate Deum. Bueno, pues sin ninguna duda estamos en una crisis humana como consecuencia del calentamiento global. Bien, y está aceptablemente puesto. Pero a lo largo de la exhortación apostólica lo que aparece es calentamiento global, ¿eh? Pero en el título parece que ha preferido utilizar la crisis climática. Bien, expresión correcta y precisa, como digo, porque el calentamiento ciertamente es global y es antropogénico, es decir, es fruto del progreso, vamos a decirlo así, del progreso humano que tiene unas consecuencias en este campo, pues que ciertamente serán más o menos indeseadas, no previstas, sobrevenidas, el conjunto de expresiones que se está utilizando, sobre todo en los marcos teológico-capitalistas norteamericanos, prioritariamente el ámbito del protestantismo norteamericano, ¿no? Bien, pues esta es la expresión global. Hechos indiscutibles, bueno, pues es el calentamiento global y el origen antropogénico. Y le damos, por tanto, esta categoría de hechos desde una perspectiva científica. Muy bien, y no solo eso, sino que ya desde hace unos 30 años pues se está imponiendo la idea obvia de que cuando, en su caso, si vive la especie humana y sigue teniendo apetencias de conocimiento científico, pues podrá ver que hay numerosos estratos fruto, digamos, de los desechos, de nuestro progreso, de lo que quisiéramos verlo, como hay ya y muchos en muchos lugares, tierra y océanos. Muy bien,
¿Y qué nos dice la ciencia? Voy muy brevemente porque todos ustedes lo saben, claro. Lo primero, que existen gases que producen precisamente eso que llamamos efecto invernadero. Es decir, hay unos gases que se dejan atravesar fácilmente, vamos a utilizar esta expresión, por la radiatividad solar, las ondas electromagnéticas que emite el Sol en su vida ordinaria como estrella, que atraviesan desde fuera hacia adentro pues, la atmósfera. Y sin embargo, estos mismos gases no dejan pasar a la radiatividad de la propia Tierra, superficie una media de 16-17 grados, el Sol 5.800, las ondas que emite la Tierra son de menor frecuencia y entonces son frenadas parcialmente por la atmósfera. Como consecuencia son devueltas otra vez a la Tierra y se está calentando. Esta es una primera realidad, una realidad, un hecho obvio que conoce la ciencia perfectísimamente. La segunda es, como consecuencia de que existen gases, este efecto invernadero al que me he referido. La tercera, como resultado, ciertamente no deseado, del desarrollo industrial, con todo lo que esto está significando, nuestro progreso o nuestra creencia en el progreso, fruto del final de la Ilustración, en la idea de lo que me gusta llamar el mito del progreso indefinido. Resume, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, esto lo sabe la ciencia, científico, pues habrá alguno que por otro conjunto de intereses pues pueda negar lo que es obvio y lo que es evidente. Y es evidente no solo desde el punto de vista básico, científico, al que me refiero aquí, sino por los efectos que se están demostrando todos los días. Muy bien, bueno, esto, una idea que quizás sea interesante, estas cuestiones que no están, digamos, cuantificadas, pues son obvias y podemos decir que son, o me atrevo a decir, que son de sabiduría absoluta, de sabiduría absoluta. Para tranquilidad de de las personas que todavía tengan alguna duda sobre estas cuestiones, pues vamos a ver lo que sería conocimiento relativo o conocimiento parcial. Bueno, la ciencia nos dice perfectamente que las temperaturas de referencia, eso que estamos oyendo todos los días, si sube ya 1 grado la temperatura media del planeta Tierra, pues si hasta el 1,5 es lo máximo que podríamos permitir, pero ya con efectos irreversibles, y que si se llegara al 2 grados, entonces ya la hecatombe sería, y a los 3 grados pues podríamos ir desapareciendo ya como especie. Esto ciertamente no es ciencia absoluta, ¿eh? Pero poco arriba, poco abajo, como en la física nos gusta hablar, con un error de, sin ninguna duda, estamos en esa tesitura. Es decir, que todo lo que estamos oyendo desde la ciencia, fundamentalmente desde el panel internacional de científicos, pues eso es relativo en cuanto a los aspectos numéricos que se nos ponen. Los incrementos de temperatura, esto a lo que me refiero, que se utilizan como referentes, pues bueno, pues eso son referentes. En consecuencia, tienen este valor objetivo de, con respecto a ellos, de poder hacer previsiones, de poder hacer conclusiones, de poder aceptar unos compromisos u otros compromisos, unos u otros de los estados o de las instituciones. Bien, las consecuencias cuantitativas, por tanto, podemos considerar que es conocimiento, sin ninguna duda, conocimiento científico, sin ninguna duda, pero sin que haya que aceptar esos elementos propiamente numéricos en temperaturas medias del planeta. Bien, en consecuencia, primera ocasión después del título, audiamus cienciam, o lo que es lo mismo, escuchemos a la ciencia, en presente de subjuntivo y en acusativo. Escuchemos a la ciencia. Bueno, pues ahora ya podríamos ver muchas cosas. El mundo y su gobernanza.
Y aquí también podríamos ir al momento solemne de la constitución de la ciencia moderna para tener una interpretación más correcta. La palabra gobernanza, bueno, desde hace 10 años está muy de moda, pero esto cuando se introduce de verdad en la literatura científica y religiosa europea, o universal, por tanto, desde nuestro punto de vista, pues es precisamente por Juan Calvino y sus instituciones de religión, la obra cumbre de Calvino. Para Calvino, el universo no se ha hecho, más o menos es del mismo momento que el de Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico, la situación del universo. Pero para Calvino, el universo físico está gobernado directamente por Dios, dentro de sus características de gobernanza y de providencia. Providencialmente va ajustando, va cambiando, va gobernando. Bueno, no tiene nada de extraño que si esta es la impresión que acerca del cosmos nos ofrece Calvino, Newton, calvinista, antes de que pasara a ser arriano, vamos a utilizar esa expresión clásica, pues esta es la actitud que tiene. ¿eh? Newton no tiene conocimiento matemático suficiente para interpretar las leyes de la gravitación aplicadas a nuestro sistema solar, que era el universo de entonces al que se refería. Los planetas se le escapan, según su conocimiento de las órbitas, y como buen calvinista, recurre a los sensorios de Dios, a los ejércitos celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, para que todos, como ejércitos fieles, pongan a los planetas otra vez en sus órbitas. Porque Newton lo que sí sabía desde Kepler es cómo circulaban los planetas alrededor del Sol. Todavía, a finales del siglo XVII, 1687, la filosofía naturalis principia mathematica, la obra cumbre, en teoría, y como se sigue diciendo hoy, después de Einstein incluso, que es la obra cumbre del pensamiento humano. Pues concluye con lo que yo les estoy contando. De tal manera, ahora que tenemos de moda la película Napoleón, esto no sale ahí, cuando Napoleón le pide a Laplace que le explique un poco más algunas de las cosas que tiene en los 5 tomos ya publicados en ese año, en el momento en que está tomando posesión como emperador y humillando al Papa. Entonces, claro, en esa situación le dice a Laplace: señor de Laplace, me he leído su obra. Bueno, que de verdad se pudo leer los 5 volúmenes que le presentaba Laplace, y no he visto que usted hable de Dios. Laplace le dice: no, emperador, esa hipótesis yo no la he necesitado. El universo funciona solo. Así de sencillo, en una anécdota colosal para ver cómo ha ido evolucionando este conjunto de elementos que estamos viendo. Bueno, pues si eso es así, pues ahí vamos a ver pues cómo, como he dicho, la actitud de Newton. Bien, problema entre ciencia y fe. Problema entre ciencia y fe que no se separan, que no se separan. Y lo importante es que en este momento, y ya con muchos esfuerzos, esta ha sido la magna revolución que va a introducir también en el pensamiento propio eclesial Francisco. ¿Ya? Bueno, el mundo planeta, la casa común que exige el cuidado del planeta, y el mundo humanidad respecto a las relaciones humanas. La ciencia y fe, ámbitos distintos, no son necesariamente distantes. Y es un problema que cada nada se nos hacen encuestas mundiales para ver si los científicos creen o no creen, son creyentes o no, son consecuentes o no con Dios. El problema es independiente de que efectivamente haya más o menos cristianos o creyentes en un Dios, Dios, ¿no? En el caso de nuestra cultura, un Dios personal que fuera creador de todo lo existente. Y por otra parte, esta actitud galileana de poder enfrentarnos desde nuestra inteligencia y nuestra libertad con responsabilidad ante el mundo
¿eh? Muy bien. Bueno, pues entonces, ante el calentamiento global antropogénico, ¿cuál es la conducta religiosa según Francisco desde la ciencia? Esto es lo importante. Bueno, y aquí podríamos estar muchas horas, ¿no? Pero bueno, un aspecto singular de la actualidad del mundo que hemos catalogado como problema histórico es el del calentamiento global antropogénico. Ya hemos hablado bastante de esto. La actualidad es precisamente la exhortación apostólica de Francisco, ¿no? Hay evidencia sobrada de que este grave problema de la humanidad, el calentamiento global antropogénico, está producido por el modelo vigente de vida. Expresión de Francisco. Existe conciencia clara en la actualidad de su gravedad, así como de la urgencia que requieren las acciones para su tratamiento. No puede dejarse que los mercados lo resuelvan. Esta es la idea fundamental del neoliberalismo, del capitalismo liberal actual, como lo queramos llamar. No puede dejarse que los mercados lo resuelvan al hilo de los progresos tecnológicos en su trayectoria de logro de máximos beneficios en el menor tiempo posible. No se anda con chiquitas, que decimos popularmente. Tampoco pueden retrasarse las acciones a emprender, dificultadas tras el Acuerdo de París del 2015, con el que espero que podamos acabar, como consecuencia de lo que ha ocurrido desde entonces, fundamentalmente la presidencia de Trump, por una parte, la pandemia, la guerra de Ucrania en otra, quizás puedan deberse a este conjunto de factores diferentes, ¿no? 5. Precisa de fuertes y firmes regulaciones en que se muestre el poder de los estados frente a las empresas multinacionales. Otra cuestión fundamental que trata el Papa en la Laudato Si, pero también en la Laudate Deum, ¿no? El papel que están desempeñando multinacionales, internacionales, transnacionales, por encima de los estados. Muy bien, habrá que establecer en este marco políticas parciales de decrecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. De ninguna manera se puede recurrir, escurriendo el bulto, al nos adaptaremos. También hay una crítica fuerte al adaptacionismo, como están diciendo algunos, ¿no? Hay que establecer políticas de transición mediante diseños de estrategia que faciliten suficientes niveles de justicia social. Y habrá quizás que poner en tensión algunos principios básicos de la democracia liberal. El mundo actual, que es la primera parte de la tesis a la que me he referido, es de que tras la Guerra Fría, que hay un acuerdo general entre políticos, historiadores, sociólogos, para que consideremos el periodo de 1945 a 1990 como de la Guerra Fría, y ya hay una referencia perfectamente intelectiva para todos. Desde el 90 al 2020, aquí hay 18 elementos primordiales con los que se puede discutir. Entre ellos, lo más característico es un mundo monopolar dirigido por los Estados Unidos, que se ha ido acabando paulatinamente, claro. 2, de mercado libre, y 3, de democracia liberal, con el que se llegó incluso a disfrutar más o menos los 10 últimos años del siglo pasado en la actual Rusia. El Papa va a introducir el concepto de paradigma tecnoeconómico, que la Laudate Deum ha concretado en paradigma tecnocrático, como el causante y el elemento lingüístico con el que podemos representar estos 30 años desde el 90 hasta el 2020. Bueno, podríamos seguir mucho en adelante. Como todos ustedes saben mucho más que yo de este tema, los principios, y he entregado escrito el texto, pues lo tienen ahí. Sí es importante, y si aquí logramos que estas ideas queden un poquitín más claras, por lo menos cuál es la actitud del Papa, yo me quedaría satisfecho en un centro científico como es en el que nos encontramos. El Papa Francisco ante el negacionismo.
Esto es impresionante, a lo que, digámoslo así, sin el menor rubor, ¿no? Pues se ha atrevido a dejarnos escrito. Los dos primeros a los que yo me refiero, las dos primeras cosas fundamentales, los que llamo los yaes. Dos ya, adverbio de tiempo, furibundos, duros, precisos, claros, que utiliza el Papa en la exhortación apostólica. Impresionantes. Primero, ya no se puede dudar del origen humano. No se ha dirigido a los creyentes, no se ha dirigido menos aún a los católicos, se ha dirigido a todas las personas de buena voluntad. Ya no se puede dudar del origen humano, antrópico, pone él ahí, en la expresión esa suya. La cita, Laudat de Deum, 11 en ese caso. Y el segundo, ya no podemos detener, fijaos bien, porque lo primero puede ser, no he querido hablar de cuál es mi impresión sobre esta exhortación apostólica, porque ciertamente es más una exhortación pastoral en el sentido de lo que llamamos el hablar para la buena conducta, en este caso de toda la humanidad y en concreto de los católicos. Ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado. Esto es pasarse, y pasarse en demasía de lo que tendría que ser el cómo educa o cómo nos educa culturalmente al mundo de Occidente. Ya no se puede dudar del origen humano, ya no podemos detener el enorme daño que hemos hecho, la irreversibilidad. Pero si seguimos por aquí, hay aquí otras precisas consideraciones, frases textuales. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Hemos sufrido mucho. Los que hemos tenido claro estos mínimos conocimientos científicos que son solo que existen gases de efecto invernadero. Dos, que esos gases de efecto invernadero que existen en la atmósfera generan ese incremento térmico de la atmósfera. Y tres, que han sido fruto del progreso, del desarrollo, como lo queramos llamar, es decir, de origen humano. En los últimos años no han faltado personas que se han estado burlando, y todavía hay, todavía hay, para ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global. Ciertas opiniones despectivas y poco racionales. Es duro, Francisco, que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Esto ya afecta al corazón, el corazón del Papa. Hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelven contra nosotros mismos. La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos. Esto es lo que ha venido sucediendo desde los años 90 del siglo pasado, en que las grandes empresas sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Y la universidad, nuestra universidad, no es ajena a haberse dejado, pongan el verbo que quieran, vamos a decirlo simplemente sugestionar por la defensa de algunos de estos ingredientes. La lógica propiamente de nuestro sistema económico, del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común. Aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Esta es la perspectiva, como puede observarse, duro y crítico con los negacionistas del calentamiento global, incluso dentro de la Iglesia Católica.
Bueno, pues podríamos ahora hablar y hablar y hablar y hablar, pero ciertamente debemos ir cerrando esto. Consideraciones generales sobre la exhortación apostólica. En síntesis, ya he lanzado un poco la idea de que esto es más bien una pastoral, que un documento de lo que normalmente llamamos magisterial, para las conductas más que los principios. Bueno, en este sentido, pues podríamos profundizar en muchas cuestiones, pero otro dato importante. En esta exhortación apostólica hay dos referencias evangélicas en el primer párrafo de la exhortación, ¿no? Hay referencias recursivas a la Laudato Si y a la Fratelli Tutti. No hay ninguna referencia a las Sagradas Escrituras en general, salvo esas dos ideas iniciales del primer párrafo del Evangelio. Y todo ello está lleno de citas a científicos. De esto es de lo que se trata el mensaje desde la ciencia que yo he querido ofrecer hoy. Bueno, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Y seguir hablando muchos elementos, muchos. El, el nudo crucial de a qué se debe todo lo que ha venido sucediendo en el mundo en los últimos 30 años, pues el Papa lo achaca a lo que él llama el paradigma tecnoeconómico primero, el Laudato Si, y concretando en paradigma tecnocrático a la exhortación apostólica Laudate Deum. En síntesis, lo que nos quiere decir el Papa con esta expresión densa, perfectamente caracterizada, que estamos en una época en la que los sucesivos inventos técnicos son con una continuidad alarmante y que se ponen en explotación de manera inmediata y que se logran impresionantes beneficios que no son correctamente distribuidos. A esto es a lo que él llama el paradigma tecnocrático, de la revolución tecnológica perfectamente integrada en el mundo económico gracias a los sistemas que tenemos financieros, ¿no? Se dedican en la tesis doctoral grandes capítulos a cada uno de estos temas para el logro inmediato de nuevos beneficios, como estamos diciendo ahí. Bueno, podríamos estar aquí hablando y hablando y hablando, pero vamos a pasar también esto. Otro de los aspectos que el Papa critica es, ciertamente lo podemos criticar cualquiera pero él sí da intentos de vía para lograr una autoridad mundial que sea eficaz, que pueda exigir el cumplimiento de los compromisos y que pueda castigar, lo que no ocurre hoy con ninguna de nuestras instituciones internacionales. Bueno, eso es una idea suya verdaderamente reiterativa desde la Evangelii Gaudium, desde su presentación como pontífice. Bien, en la ocasión de París, y vamos a ir cerrando esto, en en el año 15, era solo la Conferencia de las Partes 21, la COP21, pues en ese momento, concluido el mes de diciembre del año 15, con lo que se llama el Acuerdo de París, que podría llamarse ya hoy el desacuerdo de París perfectamente, o el incumplimiento del Acuerdo de París, nos daría igual a la vista del fracaso. Pues yo recuerdo que en el mes de enero, al mes siguiente, pues sí di una, como esos años daba todos los años la Real Academia Nacional de Medicina de España, precisamente sobre esa situación. Y entonces, pues acabé esa, la de enero del 16, poniendo esta doble imagen, la segunda viene después, de Francisco y Obama. Así estuvieron las dos figuras mundiales que tuvieron conciencia clara de este problema. Francisco desde el principio, Obama justo cuando tiene que dejar el cargo de presidente, cuando ha de cesar. Pero entonces, en ese verano del año 15, es cuando decide dar un conjunto de conferencias, asumir grandes compromisos
y dar bastante discursos e ideas al mundo sobre las dificultades precisamente que nos va a ir creando el calentamiento global. Y yo concluía, después de estos acuerdos de París, podremos ver que esta imagen de Obama y Francisco es la triunfante, o más bien la triunfante es esta, la de dos seres que no se miran de espaldas, mirando uno hacia la izquierda más bien y el otro hacia la derecha y hacia el suelo. Los acuerdos de París, ¿a dónde nos llevarán? ¿Ah? Con esto, digamos, acababa yo esa conferencia el año enero del año 16 en la Real Academia Nacional de Medicina. Bien, pues el otro elemento de actualidad es el de la COP28, esta que se ha estado celebrando en Dubái en estos días atrás. Bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido ahí? Bueno, pues ha sucedido, bueno, se sabe que el año 2003 ha sido el año más caluroso en milenio a la luz de los datos que tenemos. Esto es el anuncio desde principios de noviembre. Ya, por muchos fríos que lleguen, puede afirmarse, y cada día efectivamente la garantía es absoluta. El día de hoy en Madrid, pues es un ejemplo. Segundo, en lugar de celebración se ha elegido precisamente un país o un conjunto de emiratos en los que el negocio de los combustibles fósiles pues es de los más determinantes y que ciertamente no sería fácil para ellos el prescindir de seguir produciendo. Se ha logrado en este último año que la producción disminuya, pero con precios más elevados. Es decir, está muy contento porque han sacado más teniendo que extraer menos. Pero el hecho ha sido ese. En un país. Y no solo eso, sino que encima ya se ha decidido que la próxima COP será en otro país exportador de combustibles fósiles. Lo tercero, por si fuera poco para que nos demos cuenta de dónde estamos y vayamos tomando más conciencia, pues que Biden decidió no ir, que Xi Jinping decidió no ir, que Putin no puede ir, claro, aunque se haya estado paseando por Arabia Saudita, pero no ahí. Y Francisco finalmente tampoco ha ido y había garantizado su presencia allí. Bueno, no puede esperarse mucho, pero esto es todavía más llamativo. 80.000 personas han ido, vamos a decirlo cariñosamente, es de suponer que los 80.000 preocupados por ese ya está bien, a ver si resolvemos algo, aparentemente pues muchos de turismo financiados o pagados en esos turismos por sus correspondientes estados. Vamos, a mí me ha recordado cuando he estado contemplando la feria del turismo que organizamos aquí en Madrid, cuando medio Lanzarote, veo algún lanzaroteño por ahí que se da cuenta, medio Lanzarote se desplaza con ocasión de la feria del turismo en Madrid. Pues esos 80.000 personas, independientemente del hecho de que muchísimas de esos han ido pues, en jet privado, por lo que esto significa de mayor contribución a la contaminación, ¿no? Bien, pero es verdad que formalmente al menos ha abordado por primera vez los efectos del cambio climático en la salud, uno de los temas que hemos tratado en reiteradas ocasiones, ¿no? Bien, y se ofrecen ciertamente ofertas de compromiso, pero en fin, se diga lo que se diga, se pretenda decir lo que se pretendiera decir, esto ha pasado sin pena ni gloria. No va a perdurar como sin duda sí perdurará. Para crítica de unos y crítica de otros, al Papa Francisco sí perdurará la Laudate Deum, como hemos dicho, ¿no? Bien, en perspectiva de futuro, por tanto, sin pena ni gloria. Bien, a modo de conclusión. Adagio, me gusta recordar a Erasmo de Rotterdam, a los clásicos del siglo XVI, porque entiendo que para un mundo en crisis intelectual, que es de lo que estamos hablando aquí, claro, para un mundo en crisis intelectual no nos valen ni Platón ni Aristóteles, ni el resto de grandes figuras griegas o romanas, porque aquello eran momentos de estabilidad perfecta en sus contextos respectivos.
la Grecia del siglo V, IV, III o el mundo romano del siglo I antes de Cristo o I y II después de Cristo. Si queremos encontrar vías para la reflexión, a las que yo suelo someterme, o por lo menos lo intento, hay que ir a un momento de crisis en la historia de la humanidad y de crisis radical de pensamiento. Y ese momento no es otro que el Renacimiento. El Renacimiento es el período de nuestra historia que va desde el adagio o el lema Dios es la verdad medieval, aceptado por todos, desde el rey al más pobre de la civilización occidental, a la verdad es la razón, o se adquiere por la razón es la ciencia del mundo moderno, de la Ilustración. En esos 3 siglos de crisis, pues a las figuras que hay que recurrir, no para someterse, sí para ver cómo se anda cuando hay un contexto de crisis en la que no se está con pie firme, en una Edad Media que ha desaparecido, el Dios es la verdad, ese se ha acabado con el arte italiano, se ha acabado con Lutero y Calvino, a los que hemos citado, se ha acabado con nuestros Juan Luis Vive o nuestros médicos Andrés Laguna y otros. Ese mundo se ha acabado. Y por supuesto con Galileo, con Newton, con Descartes. Ahí todavía no ha nacido la firmeza de los seres humanos de la Ilustración de que sus raíces van a estar en la razón humana. Esa pretensión de Galileo de que somos inteligentes, libres y que Dios disfruta, su Dios, el Dios católico de Galileo, disfruta si nos enfrentamos intelectualmente con el universo que ha creado Dios, porque así conoceremos mejor al Creador, enfrentándonos con su obra. Pues para los creyentes podemos dejar el título de Francisco en su exhortación apostólica, Laudate Deum, pero está dirigida a todos los humanos de buena voluntad. Y para esto lo que hay que decirles es lo que ha hecho el Papa y lo que ha dicho el Papa. Audiamus cienciam. Escuchemos a la ciencia. Que eso es lo que ha hecho Francisco y lo que nos dice. Pues desde el Audiamus cienciam, como Galileo, digamos, laudate Deum. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia y sobre todo por limitarnos a los 55 minutos. Antes de iniciar el debate, habida cuenta de que estamos conectados a través de la tecnología por el mundo, la doctora Lucía Esperanza Masmela, que es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, una gran experta en bioética y ecoética, pregunto lo siguiente. ¿Qué ocurre con las organizaciones que toman decisiones antivitales de los ecosistemas, la pérdida de especies y valores morales, sin nada ni nadie que puedan objetar? Se repite siempre la situación histórica, pero la verdad, no hay propuestas de fondo para el cambio del Homo sapiens. Bueno, muchas gracias, Lucía Esperanza. Creo que este problema que planteas, pues es el que podemos plantear todos, ¿no? No hay duda que hay muchas organizaciones que toman decisiones desde sí y para sí y que pretenden su difusión y que tienen la intención de que otras instituciones con poder actúen en la línea de lo que usted nos está sugiriendo. Yo ya he dejado dicho aquí pues lo que ha podido verse, que por primera vez en una de las reuniones de estas conferencias de las Naciones Unidas, en la COP28, pues se ha tratado ya de los efectos sobre la salud humana. Hay muchas otras instituciones de las Naciones Unidas en las que ciertamente pues, se vienen tratando estos temas. También sin suficientes compromisos, digamos, prácticos en la línea de lo que está más o menos solicitando.
Propuestas de fondo, por la expresión última, para el cambio del Homo sapiens, pues esto sí que es todavía más difícil. Para que el Homo sapiens o nosotros nos enfrentemos con este conjunto de problemas y sobre todo en el ámbito de la biodiversidad que llamamos en general, pues sí existen y se están haciendo pequeñas cosas. Pero para el cambio del Homo sapiens, que es lo fundamental y es lo que también nos dice Francisco, esto es muy difícil. Es decir, que intentemos nuestros cambios de vida, esto es lo más difícil de todo, sin ninguna duda. En el ámbito o en el mundo de lo que podemos llamar las grandes empresas, pues hay muchas, posiblemente por intereses a medio y largo plazo, si queremos ser críticos, pues que están tomando actitudes firmes y claras para evitar estas emisiones. Y sin ninguna duda hay muchas empresas que están ya haciendo tránsitos hacia lo que llamamos renovables, sin ninguna duda, pero sigue siendo insuficientes. En este momento seguimos contaminando más que en todos los años anteriores por los combustibles fósiles, carbón, petróleo, si queremos utilizar una expresión única, y gas. Seguimos enriqueciendo la atmósfera de gases de estos efectos invernaderos. Por tanto, seguimos complicando o perjudicando la realidad de nuestro planeta. ¿En qué consistiría el cambio de Homo sapiens? Pues bueno, pues sin ninguna duda, sacrificio, cambio de vida. Eso no es fácil. Y sobre todo teniendo en cuenta el contexto personal en, en los contrastes de nuestra civilización occidental con la civilización, pues vamos a decir, la clásica oriental ya, la china o la hindú por una parte, y las situaciones bastante deficientes o económicamente muy inferiores, lo que llamamos países en desarrollo. No puede haber o no podemos pretender que los sacrificios a los que nos obliga esta situación del planeta se las pretendiéramos imponer pues a la población africana, por ejemplo, que están quejándose en todo tipo de reuniones de que una vez que nosotros hemos alcanzado estos niveles de bienestar, de desarrollo, etcétera, ¿cómo les vamos a prohibir a ellos que sigan la senda pretérita nuestra para que efectivamente alcancen lugares próximos a nosotros? Es muy difícil. El cambio del Homo sapiens es muy difícil. Y supongo, obviamente, que que se está refiriendo a lo que yo estoy intentando contestar brevemente, un algo que es tan extenso, porque está el otro tema, el de que el Homo sapiens pues, cambie, dejando de ser Homo sapiens para ser otra realidad posterior, trans Homo sapiens u máquina más o menos sapiens, ¿no? Difícil tenemos esto. Bien. Una pregunta por parte de algún miembro de la academia, alguna persona que esté en la audiencia. Sí. En primer lugar, el doctor Quintiliano Pérez Bonilla y a continuación el doctor Pedro Guillén. Muy buenas tardes. Mi felicitación sincera al ponente y compañero de la Cofradía Internacional de Investigadores. Es una conferencia muy interesante, profunda, amplia y con unos conocimientos extraordinarios sobre la realidad de la situación. Yo quería hacer dos reflexiones y saber cuál es la opinión del ponente al respecto. Por una parte, estoy de acuerdo en lo que señala el Papa en cuanto a la, ¿cómo diríamos?, debilidad de los políticos actuales. En mi opinión, los políticos a nivel mundial, se ha demostrado en la COP28 que no se ha sacado ninguna conclusión que merezca la pena. Ha sido simplemente conclusiones de buena voluntad del futuro, patada hacia adelante y ya veremos cómo hacemos, ¿no? En mi opinión, los políticos a nivel mundial no son capaces de ponerse de acuerdo, lo ha dicho el ponente, porque los intereses son muy distintos. Pero claro, el problema se plantea. Si el calentamiento es global y los gases de efecto invernadero se producen en cualquier parte del mundo,
Si una parte del mundo tiene que reducir gases de efecto invernadero mientras otra parte del mundo no lo reduce, pues nos encontramos ante un calentamiento quizás menor global, global igual, pero ¿cuál sería realmente el fin de esta situación? Y otro tema importante que también estoy de acuerdo con el ponente y por supuesto con el Papa, es la necesidad de la base científica. Muchas veces en Bruselas se imponen criterios para distintas actividades económicas. Yo soy veterinario, soy ganadero del sector porcino, conozco esta realidad en profundidad y no encuentro en muchas ocasiones la base científica suficiente que soporten las actuaciones legislativas que pretenden un fin. Ejemplo, metano, gases de efecto invernadero, metano, CO2, óxido nitroso. Bien, metano. En las explotaciones porcinas no hay un dato objetivo que nos pueda decir cuál es la cantidad de metano que se produce por metro cúbico en una balsa de Purín. Fíjese usted, señor ponente, que bajo desde el Vaticano a la realidad de las explotaciones. ¿Qué es lo que sufrimos la sociedad? Lo que sufre realmente el homo sapiens sufridor de las políticas internacionales, porque los políticos internacionales no son capaces de ponerse de acuerdo y cargan sobre nuestros hombros sus deficiencias. Entonces, esas son las dos reflexiones que quería que, por favor, y felicitaciones otra vez, y muchas gracias por cederme el coche el otro día en Toledo. Bueno, voy a contestar a las dos indirectamente, ¿no? Indirectamente porque creo que esto es importante. En lo que no es absoluto conocimiento objetivo, ¿eh? Todo eso que he llamado conocimiento científico, sí, pero relativo y que nos llevaría a muchas diversificaciones, creo que todos podemos tener claro esto, ¿eh? Que el océano glaciar ártico, ¿eh? Desaparezca de él una parte importante del agua en estado sólido, esto es lo que desea China, para no tener que dar toda la vuelta a Asia, Canal de Suez o Cabo de Buena Esperanza. La ruta ártica, en consecuencia, desde un punto de vista serio de intereses, pues hay un conjunto de cosas que tienen un signo distinto a lo que puede parecer si no tocamos teclas. Pero es que en 45 minutos creo que he dicho demasiadas cosas, ¿no? Dos, cuando estoy en un recinto de ingenieros y arquitectos, pues le digo que suba el nivel del mar, que se nos hunde Venecia. Pues está en la gloria para ingenieros y arquitectos. Pues lo mismo que hemos hecho con la Catedral de Lincoln y la Catedral de York, pues la subimos, que hay que subir toda Venecia, pues menudo trabajo que tenemos. ¿Qué ocurre con las guerras de Irak que estas nos las iban presentando? Iban por delante los ejércitos con sus tanques, etcétera, y detrás, a los pocos días, las empresas constructoras para facilitar la posibilidad de seguir moviéndose en principio. Igual que esta cosa que he dicho del Ártico, el permafrost de Siberia. Los chinos llevan mucho tiempo soñando, con convertirse en auténtico imperio. Y el auténtico imperio es el crecimiento de su territorio. Están siendo todos los imperios y lo que significa la voz imperio. Si efectivamente sucede lo que no hay ninguna duda que suceda, aunque no sabemos cuánto, cuándo y cómo, pues la expansión de China por Siberia, que está deshabitada, vamos, lo de cualquier otro movimiento concebible en el siglo XXI, no hay otro, como la expansión de China por la actual Siberia rusa. Y así podríamos seguir poniendo un ejemplo y otro, ¿no? Dentro de este marco es en el que se mueve, por lo que me has dicho, pero conoce mucho más que yo, claro, el tema de la explotación porcina. Vuelta entonces ahora a la primera pregunta, que es capital. Es muy difícil que los políticos se pongan de acuerdo, pero lo que es triste es que una vez que se había visto el acuerdo que yo he intentado transmitirles a ustedes de diciembre del año 15, la máxima autoridad mundial, en un momento en el que todavía el mundo nuestro, el mundo actual, era un mundo monopolar dirigido por los Estados Unidos perfectamente y completamente, y solo por los Estados Unidos. A partir de la entrada de Trump es cuando ya hay otros intentos que podríamos estar hablando mucho y mucho y mucho.
y la máxima autoridad religiosa, si no la única autoridad religiosa mundial que hay, aunque obviamente hoy no tenga pues la facultad como nuestro Papa Alejandro VI Borgia para decir: yo soy pontífice máximo y rey de reyes, y ahora divido el mundo en dos, la mitad para Portugal y la mitad para Castilla, y nadie protestara. Esta autoridad no la tiene Francisco, evidentemente. Se tiene que conformar con exhortaciones apostólicas y, según yo, exhortaciones pastorales para que tomamos esa senda, ¿no? Ciertamente los políticos no se ponen de acuerdo. Y es muy difícil que se puedan poner de acuerdo. Esto hay que reconocerlo. Esto hay que reconocerlo. Es muy difícil porque los intereses son muy dispares. Pero lo que está claro es que hay que tomar una actitud como la que quiso decirnos el 8º año de su mandato Obama, aunque lo tenía propuesto y ya proyectado en el inicio, 7,5 años antes, en su programa para el acceso a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Pues esto es lo que hace falta, pero esto hoy no existe, esto hoy no existe. En consecuencia, hace falta, como dice Francisco, una autoridad que sea capaz de mandar, de exigir aquello en lo que manda y de castigar. Son las 3 palabras tradicionales del poder, del poder. Y esto no existe. Esto es posible con la capacidad que tienen 5 estados para vetar cualquier resolución de las Naciones Unidas, o en nuestra Europa el uno, ya saben a quién me estoy refiriendo por las noticias de estos días, uno de los presidentes de gobierno de Hungría, para hacer lo mismo con las decisiones que quiera tomar Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo de las multinacionales e internacionales, transnacionales, en ese mundo de las empresas, yo creo que no sería tan difícil. Y esto es lo que sí ha intentado el Papa, dentro de ese Consejo para el Capitalismo Inclusivo. Desde el año 2008, han empezado a surgir distintos movimientos, distintas corrientes empresariales, de cooperativas, de ecosocialismo, de capitalismo social, en fin, con un montón de siglas y de nombres, ¿no? Pero esto, con una perspectiva global, no ha tenido lugar hasta ese Consejo del Capitalismo Inclusivo, que más de 30 de las más grandes empresas mundiales pues, se han reunido con el Papa y presidido por una mujer, Rochester, para que, presididos por el Papa y con sede en el Vaticano, se lograra reformular el capitalismo y las acciones de todas estas multinacionales por otra vía. Al poco, la pandemia. El poco fue tan poco que eso se crea en el mes de diciembre del 19, cuando ya hay rumorcillos de pandemia. En el mes de enero o el 13 de marzo, cada uno que ponga la fecha que quiera, ya estamos en pandemia. Y eso de momento no ha tenido el éxito previsible. Y un consejo de capitalismo inclusivo abierto a todas las otras empresas que estuvieran dispuestas a tomar esta senda. Esto tiene otra importancia que yo creo que, visto el interés que puedan tener por la situación de... Bueno, dirán ustedes que por qué manejo con esta hipotética soltura los textos pontificios. Lo que yo hice desde pequeñito es estudiar doctrina social de la Iglesia con el cardenal Ángel Herrera Oria en mi carrera de filosofía, ciencias sociales en la Pontificia de Salamanca, y desde entonces pues no he dejado estos temas, ¿no? Bien, la palabra capitalismo no ha aparecido en ninguno de los textos, sociales pontificios desde la primera, la Rerum Novarum, que desempeñó en la historia de Occidente, no solo en la historia de la Iglesia, un papel análogo al que yo creo que van a desempeñar la Laudato Si y la Laudate Deum, como novedad radical. León XIII fue condenado por mucho. En España se hacían rogativas por su conversión. A Francisco lo único que estamos viendo todos los días es qué nuevo cardenal lo condena por hereje y dónde se sitúa. De momento no van más de 5, pero veremos a ver. La palabra capitalismo no aparece, ni en la Rerum Novarum, ni en la 40º Annum, ni en la Gaudium et Spes del concilio, ni. Y solo Juan Pablo II
venido del otro mundo en dos momentos perdidos y sin ninguna trascendencia. O lo que es lo mismo. Después de un siglo XIX en el que la Iglesia condena el socialismo utópico, el anarquismo, el socialismo llamado científico o marxismo, el vacunismo, el liberalismo, el modernismo, en fin, la Cuanta Cura y el Silabus, las dos grandes obras en este sentido de reprimenda de Pío IX, bueno, pues ya lo único que faltaba es haber condenado al capitalismo, pues ni se pronuncia. Es verdaderamente sorprendente. Y solo hay una referencia, que es a la que he querido hablar, de el capitalismo salvaje. Que eso, sin ninguna duda, pasó por los correctores de los distintos dicasterios vaticanos por donde pasan los documentos antes de que se hagan públicos. Esta es una cuestión capital. Es posible condicionar al capitalismo. No se está dejando, no se está dejando. Las últimas grandes obras de este pacto del neocapitalismo, neoliberalismo, conservadurismo cristiano, fundamentalmente protestante, pero también en los Estados Unidos, claro, pero también mucho católico, pues eso es muy duro, porque están exigiendo que, indirectamente lo hemos puesto ahí, ¿no?, que se respeten absolutamente las leyes del mercado, el mercado libre con características internacionales, no solo nacionales. Porque el mercado libre, eso que Papa critica como un nefasto dogma de fe, el mercado libre no va a garantizar nada más que ciertamente, de acuerdo con el capitalismo, incrementa la tarta, pero eso no va a garantizar nunca una distribución mínimamente digna, aceptable, para que de ese enriquecimiento conjunto disfrute toda la humanidad. El número de pobres sigue creciendo. Hoy hay más pobres que en mi etapa de presidente de Cáritas Española, pero bastantes más. Y todavía lo que es peor, que el Papa Francisco, en la Laudato Si, ya su dirección no es para erradicar la pobreza. Si leen estos documentos a los que yo me he referido, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, el problema que tiene la humanidad hoy no es el de que los obreros estén esclavizados, marginados, pisoteados, no. Los obreros de hoy, aunque estuvieran así, que en gran medida pueden estarlo, son unos afortunados, porque forman parte del sistema y disfrutan del sistema. El problema es el de los excluidos. Francisco hace este parangón. Hasta los esclavos, los más recientes de América, vamos a decirlo así, o los más antiguos del Imperio Romano, formaban parte del sistema. Y en la actualidad tenemos a los excluidos del sistema, los que no llegan ni a la categoría, esto es digno de meditación profunda. Y esta es la tarea desde nuestro occidente, en la que evidentemente, y el Papa podríamos decir, quien quiera desde esta perspectiva, pues no ha querido rendirse, o bien se ha rendido a que hay que salvar el capitalismo o los valores occidentales, la libertad, la democracia liberal, el mercado libre, pero con un conjunto de condiciones fuertes que estén en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien. Doctor Pedro Guillén, por favor. Bien. El profesor González Posada es una de las mentes más cultas de nuestro país. Yo he disfrutado viajes con él discutiendo estos puntos, pero no vamos a hablar, con mi mayor enhorabuena, sobre el clima, sino el último Sapiens. Ha aparecido un libro que se llama El último Sapiens, en el cual he hecho yo el prólogo muy extenso en el que hablaba de la célula como medicamento que conoce. Y tras muchas discusiones, más o menos se plantea que ya está aquí el siguiente al Homo sapiens. Esto es muy duro de decirlo, pero hay quien no duda de que está. Y si está, sabemos dónde está.
porque no puede estar en otro lugar, por los controles éticos para eso. Si esto es así y nadie de los que hemos vivido esta escena de investigación lo dudamos, aunque nunca lo decimos, como en este momento, ¿qué opinión le merece eso que digo yo de que ya ha venido el siguiente al Homo sapiens por mor de un laboratorio? Porque todavía los gobiernos no se ponen de acuerdo en limitar la acción en un laboratorio, porque un desaprensivo investigador puede acabar con la especie. Y enhorabuena. Bueno, pues lo pone muy difícil, pero vamos, de eso no hemos discutido o hablado en nuestros numerosos viajes. Bueno, te puedo contestar con sumo gusto desde una perspectiva, vamos a llamarla propiamente biológica, ¿eh? Dando por hecho de que existe ese trans-sapien o ese post-sapien, uno o dos o tres, no creo que tú pienses que más. Y la posibilidad, y concebido como posibilidad, aunque lo hiciéramos seguridad, ¿no? Yo ante eso, que lo leí precisamente viendo tu prólogo y el libro, pues creo que de momento tendríamos una respuesta muy clara, ¿eh? La evolución, porque ese individuo no va a venir cargado de metralletas, cañones, bombas atómicas para acabar con todos los demás. Entre otras razones, porque no sabemos si aparte del Adán o la Eva existiría la otra Eva o el otro Adán, o el otro Adán. Pero la idea está muy clara. La evolución se entiende biológicamente, la evolución biológica de las especies desde una perspectiva metafísica, en que para que haya evolución no es suficiente que se produzca una mutación. Ese ser que piensas que ya existe y yo me temo que ya exista, porque si es posible que exista, va a existir dentro de este aspecto que tenemos detrás, ese es un mutado. Vamos a seguir fabricando mutantes o mutados, ¿eh? Porque o ese nuevo Homo sapiens va a ser posible su unión sexual reproductiva con los sapiens, ¿eh? En cuyo caso sería necesario que esa mutación se integrara en la evolución. Y esto es muy difícil. Y esto no se trataba ahí, ¿no? Entonces mi reflexión fue por este otro camino. La evolución ha sido consecuencia, científicamente hablando, de la integración de las mutaciones. Y aquellas que han logrado integrarse, aquellas mutaciones que han logrado integrarse en el proceso evolutivo, son las que han triunfado, ¿eh? Esta es la perspectiva biológica en la que me apoyo. Si podemos hacer 5, 10 o 20, yo creo que habrá asaltantes de la sapiens que ante esa realidad intentarían acabar con estos extravagantes, en principio, seres humanos, ¿eh? Pero, en fin, la idea esta a la que me refiero es la que creo que es interesante, ¿eh? Para que una mutación o una novedad se integre en la evolución, eso no es tan fácil. Y esto no se ha hecho nada que yo haya intuido de momento, y es lo que habría que ver. Eso sí nos llevaría a un cambio de especie, pero el ir creando nuevos especímenes, bueno, no me crea muchos problemas. Muchas gracias, Pedro. A mí me han dicho que los productos que se hacen en países en vías de desarrollo con, con gases en los que se producen con gases de efecto invernadero, al importarlos a países desarrollados, no los dejan entrar a esos productos. Entonces, ¿qué solución hay? Porque esos países en vías de desarrollo no van a evolucionar a, a estar como los países desarrollados si no importan. Entonces, Bueno, hoy por hoy hay libertad absoluta, ¿eh? Todas partes. Todo lo que puede venderse, por seguir con las dos últimas líneas, todo lo que puede venderse se vende, ¿eh? Si Europa para castigar a la Rusia de Putin por su invasión de Ucrania decide no comprar
combustibles a Rusia, pues no compra combustibles a Rusia. Y a lo mejor hasta se lo cree Europa. Los compra más caros lo que Rusia le vende a la India, o cualquier otro país intermediario. Y tenemos lo mismo, solo que más caro. Y Rusia pues sigue más o menos, evidentemente hay una cierta presión, pero evidentemente sigue igual. Esto mismo pasa en el caso de los países subdesarrollados. El tema de los países vías de desarrollo, subdesarrollados, como quisiéramos llamarlo, el tema es que no tienen medios posibles para adquirir la cantidad que sería necesario precisamente para que ellos. Y no solo eso, sino que hoy, en el caso de África, pues esta otra manera de imperar, que es sin modificar la frontera, que es la que está haciendo China y muy bien desde su propia perspectiva, es condicionar a una gran cantidad de países africanos y también de nuestra América española mediante créditos ya realizados, carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera. Con lo cual, los tienen ya endeudados. Endeudados, vamos a ver hasta cuándo y cómo, ¿no? En el mundo en el que estamos, todo lo que quiere venderse se vende y todo lo que quiere comprarse se compra. El precio, pues ciertamente oscilará un poco en un sentido o en otro, según las circunstancias, los intereses, los compromisos, pero eso no hay ninguna duda. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Algún académico quiere intervenir? Sí, doctor Zique. Muchas gracias por la disertación. Incidiendo en lo que comenta, lo que ha preguntado el profesor Guillén, ¿qué para usted el movimiento transhumanista, como ese riesgo y ese desafío para la seguridad? Yo coincido con usted en el sentido de que la manipulación de líneas genéticas sí que conlleva un riesgo, pero hacerlo a gran escala puede que no tenga un impacto importante a nivel de especie. El uso de la neurotecnología y el desarrollo de la neurociencia podría discutirlo, pero sí el acceso a las nuevas terapias, a los nuevos desarrollos científicos que pueda establecer un aspecto de que creemos castas que tengan acceso a acceso monetario, porque al final las técnicas son muy caras, y pues se pueda crear esa casta o ese grupo, subgrupo humano que sí que tenga no taras genéticas, no taras, y que al final estemos en un universo distópico. No sé si he sido capaz de Sí, sí, expresarme. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Punto de partida en mi respuesta al profesor Guillén es que de biología no sé nada, o que no es mi ámbito, pero que desde una perspectiva metafísica podía contestar. Esta otra me resulta más fácil, porque de ciencia, de ingeniería, de inteligencia artificial y demás entiendo algo. Consecuencia, yo me atrevo a responder. Lo primero, que esa situación, sin que sea con esos medios, esa es la que vivimos. O sea, no nos engañemos como punto de partida. Los ricos, vamos a decirlo así, o incluso los muy inteligentes, para defenderse en otros terrenos que no es el de la riqueza, pues sin ninguna duda están por encima. Los de igualdad en tantos aspectos sociales, económicos, políticos, eso no existe. Esto lo que pasa es que sería de categoría distinta, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues eso puede producirse. Eso puede producirse, sin ninguna duda tampoco, ¿no? Desde el punto de vista neurotécnico o como lo quisiéramos llamar, puede producirse. ¿Eso sería condenable? Bueno, pues en principio, si eso es una manifestación del progreso para tratarnos mejor, para poder defendernos mejor, pues si se hace desde una perspectiva radicalmente individualista, una de las características del mundo actual en el que estamos, el crecimiento del individualismo, ¿no? Pues entonces ciertamente eso sería grave. Pero es que no puede ser de otra manera, no se puede empezar por todos. En consecuencia, si eso es para la mejora de uno, de algunos, de bastantes, para que finalmente pudieran ser de muchos, como puede ser el caso de la vacuna o de muchos medicamentos, al principio pues, son seleccionados, ¿no? Pero
progresivamente pueden hacerlo, pues entonces no tendríamos por qué preocuparnos, ¿no? Y lo paralelo ya no es que el mismo ser humano se enriquezca, vamos a decirlo así, con elementos propiamente mecánicos, biomecánicos, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Sino que efectivamente lográramos máquinas, vamos a llamarles máquinas, que nos superaran, que nos superaran. Pues no lo sé. Yo he estudiado mucho el tema desde sus orígenes, este tema me refiero, ¿no? Desde el discurso magistral del gran ingeniero español Leonardo Torres Quevedo en la creación de la ciencia automática, que hasta el nombre fue original de un español, de él, y todavía hoy en España no lo conocemos y seguimos hablando de lo que sucedió 30 años más hacia acá, es decir, después de él, ¿no? Entonces, pues sin ninguna duda, vamos dirigidos a disponer de máquinas o de robots, o como queramos llamar, que antes o después pues podrán tener un conjunto de características inteligentes, mecánicas, de fuerza, superiores a nosotros, ¿no? Sin ninguna duda. Que puedan ser superiores a los seres humanos por ese otro conjunto de elementos que nos radican en los dos ingredientes, en la perspectiva clásica, platónico-católica o cristiana, que nos dejó Agustín de Tagaste o San Agustín muy claramente. El hombre es cuerpo y alma, y el alma tiene tres cualidades: memoria, entendimiento y voluntad. La memoria, si nos situamos en ese momento histórico, la memoria y el entendimiento, la inteligencia, esto sin ninguna duda la pueden tener, y es posible que mejor, esas máquinas a las que nos refiramos. Pero el otro conjunto de elementos, y esto nos estamos refiriendo solo a lo que era concebido como alma, que eso no aparece en la Biblia, la palabra alma, pero bueno, esto es otro tema. Entonces tenemos que, desde esta perspectiva de la voluntad, desde el punto de vista de los sentimientos, desde el punto de vista de los compromisos éticos, todo esto es muy difícil que yo al menos pueda concebirlo traspasable a una máquina, Y las cosas más dignas de los seres humanos de todos los tiempos, al margen de ideologías, de religiones, etcétera, ha sido precisamente lo que forma parte de este otro conjunto de cualidades que tenemos los seres humanos, que no es posible concebir que puedan transmitirse a una máquina. Esta es mi esperanza por esa vía. Pero lo otro estamos condenados a ello. Es decir, sucederá, está sucediendo, pero a fin de cuentas es un proceso en el que estamos también desde otras perspectivas, ¿no? Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, pues vamos a clausurar la sesión, ¿no? Me ha parecido una sesión magnífica. Yo he disfrutado muchísimo. Vale. Y sobre todo cuando demuestras esta capacidad intelectual para relacionar la ciencia con la metafísica, con la filosofía, con la técnica, con la ciencia, pues ves que estamos ante un hombre con una gran capacidad científica y una capacidad grande de una gran comunicación. Cuando se habla del Concilio Vaticano, que lo hablas con una veneración, porque se nota que lees el Concilio Vaticano continuamente, y cuando citas a Galileo, ¿no? Esa revolución de la astronomía, ¿no? Y que Galileo respeta a Dios, ¿no? Diciendo que la perfección... Más que respetar. Más que respetar. Más que respetar, ¿no? Respeta a Dios y respeta cómo Dios ha creado la tierra, ¿no? Que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? De lo que tenemos, porque esto, claro, hay que aceptarlo como tal, ¿no? Y bueno, se enfrenta realmente a la obra de Dios, ¿no? De una forma denodada, pero de alguna manera pues hace una revolución filosófica, que es lo más importante, ¿no? Las discusiones son buenas, las discusiones dan lugar, lógicamente. Bueno, lo del calentamiento global para nosotros es importante en esta Real Academia, lo ha dicho el doctor Quintiliano, habida cuenta de que tenemos hoy día pues un desafío importante porque se atribuye a la ganadería como uno de los factores importantes en los gases invernaderos, ¿no? Y en consecuencia pues estamos luchando para que tengamos una ganadería pues eficaz, que sea sostenible, que preserve bien la naturaleza
y lógicamente estamos haciendo pues una revolución tecnológica, ¿no? Sí. Detrás de ello Y socioeconómica. y socioeconómica importante, ¿no? Y esto se le suma a esta despoblación que tenemos en España, que es impresionante, ¿no? Bueno, y yo quería decir, pues que nada, que de alguna manera, pues efectivamente se ha visto claramente que el cambio climático, pues es resultado también, aparte de tener un origen antropogénico, pues el resultado también es el resultado de la acción del hombre, ¿no? El desarrollo tecnológico, ¿no? Y esa economía neoliberal que tenemos, que de alguna manera pues no se respeta en absoluto este tipo de tendencias que están modificando, pues, lógicamente, el cambio climático, que dará lugar a unos efectos importantes en un futuro, ¿no? Como has dicho, subirá el nivel del agua, las ciudades tendrán que cambiar, etcétera. Y bueno, yo me llama la atención, pues efectivamente, la debilidad política internacional que hay en la toma de decisiones, ¿no? Me agrada, sobre todo en tus conferencias, pues la formación geopolítica. Creo que te gusta mucho la geopolítica, ¿eh? Y el implicar la geopolítica en la toma de decisiones, pues es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera es complicada o es complicado el entendimiento geopolítico actual, ¿no? Sí. Con esos polos que tenemos entre Rusia, China, Estados Unidos. Ya varios más. Y va a haber más, ¿no? Y posiblemente va a haber más. Bueno, y como habrán visto, pues es un hombre reflexivo, ¿no? Y bueno, yo creo que tienes dos maestros, ¿no? He recordado al cardenal Herrera Oria, es uno de los maestros, pero también ha sido un maestro bajo el punto de vista tecnológico, Torres Quevedo. Creo yo que lo ha sido, ¿no? Sí, bueno. Entonces la fusión de los dos, pues te da lugar, pues, a ser un hombre reflexivo. Y bueno, y algo que es muy importante, que no le damos quizás la importancia que tiene, es la importancia de la ética o la bioética en la conservación del medio ambiente. Yo creo que no somos responsables bajo el punto de vista ético y no preservamos el medio ambiente como tendríamos que preservarlo. Cuando sales de Madrid por la mañana y ves Madrid como está de sucio, te das cuenta que el comportamiento ético, a esto se le llama hoy día la ecoética, ¿no? La ecoética, que tanta presión tenemos, nos están oyendo muchos compañeros de Iberoamérica. En Iberoamérica hay mucha inquietud por la ecoética porque es un factor importante. Y bueno, yo quisiera agradecerle al doctor González Posada, pues que efectivamente que nos haya dado esta conferencia de clausura, que como he dicho yo, es una conferencia distinta a las demás conferencias que se imparten durante todo el año. Agradecerle también, efectivamente, el texto que nos ha presentado, por lo tanto se van a publicar en los anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, por otra parte, pues desearles a todos, darles las gracias, desearles una feliz Navidad, ¿eh? Un próspero año 2024. Y bueno, aparte de esto, pues al terminar la conferencia les vamos a ofrecer un agape, como resultado efectivamente de que estamos todos realmente pues muy contentos por todo lo que ha ocurrido durante el año. Creo que ha sido un año magnífico y tenemos que pensar que el año que viene será mucho mejor. Por lo tanto, y bueno, yo le voy a entregar al doctor González de Posada pues un reconocimiento. Bueno, dice claramente que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga al presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Francisco González de Posada por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia Audiamus Scientiam sobre la actualidad del calentamiento global antropogénico, Madrid, 18 de diciembre, firmado por el secretario general y por el presidente. Enhorabuena. Bueno, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.